Muy buenos días, bienvenidos. Soy Edgardo Palet, esto es Actividad Económica y hoy tenemos un programa de lujo para compartir con ustedes la opinión de tres referentes de la economía que nos explican por qué está atravesando esta situación económica nuestro país, también por qué no nos alcanzan los salarios y qué pasa con los créditos. Todo ello se lo consultamos a estos profesionales. ¿Arrancamos? El Instituto Gerald de Fundación Mediterránea, junto a sus economistas Gustavo Reyes y Jorge Dey, presentaron su informe anual 2025 y las perspectivas 2026. El Gerald de Fundación Mediterránea presentó como todos los años su informe anual sobre cómo fue la economía en el 2025 y las perspectivas para este 2026. La presentación reunió a los principales actores de la actividad económica en Mendoza, funcionarios y profesionales relacionados con distintos sectores. Consultamos al economista Gustavo Reyes del Gerald de Fundación Mediterránea. ¿Cómo le fue a la economía de Mendoza en el 2025? ¿Se recuperó o fue recesiva? Bueno, mira, depende cuándo, porque fue muy desparejo a lo largo del año. Bastante parecido que a nivel nacional, aunque Mendoza, las dos se recuperaron en promedio, pero tuvieron una primera parte del año buena y la última parte realmente muy mala. Los últimos 3-4 meses en Mendoza, claramente la economía cayó, pero como había crecido en los primeros meses y el 2004 fue muy bajo, el promedio te da que la economía se recuperó un 3,5% en Mendoza, mientras que a nivel nacional un 4,4%. ¿Cómo fue pareja, el ritmo de la economía? ¿Fue dinámica a lo largo del año? No, mirá. La expansión, yo te diría que en el 2004, la última parte del 2004 sí, la primera del 2005 también, después se estancó y después cayó. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasan tantas cosas en la Argentina que nos olvidamos, pero acordate que en la segunda parte del año empezaron a aparecer todos los proyectos de ley que atentaban contra el superávit fiscal. El Banco Central en solamente un día canceló las famosas LEFIs y en un día inyectó el 30% de la base monetaria al mercado. Eso hizo que el dólar empiece a reaccionar y para colmo después vinieron otros problemas. Los precios internacionales cayeron, empezaron a aparecer los problemas estos o las denuncias de corrupción, ¿te acordás de Landis, de Spert? Después pierde el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, es decir, llegamos a las elecciones con muchísima tensión. Bueno, eso se vio en la economía. Claramente, primero se enfrió y el último trimestre, como yo te decía recién, terminó cayendo. Fue muy notorio en el mercado laboral que se venía recuperando, pero en términos de empleo, los últimos 6 meses y en salario también, en poder adquisitivo del salario y el empleo fueron contractivos la segunda parte del año. ¿Qué rol jugaron los principales motores de la economía? Bueno, mira, a favor, yo te diría que el mercado financiero jugó muy a favor porque la relación préstamos sobre depósitos creció muy fuerte. O sea, si crecen mucho los depósitos, bueno, puede ser una buena noticia para el nivel de actividad económica si esa plata se presta. Porque cuando nosotros depositamos es como que estamos ahorrando. Si el banco no lo presta, bueno, la plata queda ahí y la economía se resiente. Pero lo que pasó es que los préstamos crecieron bastante más que los depósitos y eso fue más fuerte en Mendoza que en Argentina. El mercado financiero realmente funcionó bastante bien. La economía argentina, de nuevo, con todos esos problemas que decíamos recién, también funcionó como tracción porque en el promedio terminó creciendo. Entonces, ese promedio ayudó también a Mendoza. Y lo que no anduvo muy bien es el sector exportador en Mendoza porque las exportaciones cayó un poquito, la suba del dólar no compensó la inflación, entonces el poder adquisitivo de esas exportaciones cayó aún más. Y
Después, lo otro que pasó, que yo te diría fundamental en la economía argentina y en la economía de Mendoza también, y retrajo mucho, sobre todo en la segunda parte del año, el nivel de actividad económica, fue la compra de dólares. O sea, la compra de dólares, que no hay mediciones para Mendoza solo, pero a nivel de Argentina la compra de dólares fue muy importante. Pensá que entre abril y octubre la gente, los particulares, compraron cerca de 30.000 millones de dólares. Eso es muchísimo más de lo que produce Mendoza en todo un año, para darte una idea. Cuando la gente compra dólares, ¿por qué lo hace? Porque tiene miedo. Cuando tiene miedo, gasta poco, ahorra y con eso compra dólares, pero la economía obviamente se resiente. Entonces, yo te diría, esa mezcla de factores, bueno, un primer semestre un poquito mejor, el segundo bastante malo, en promedio terminó creciendo la economía, como yo te decía recién, 3,5, pero la verdad que la foto fue muy disparo, digamos. Primera parte del año más o menos bien y segunda parte del año muy, muy complicado. Hasta aquí esta primera parte con el economista Gustavo Reyes respecto al informe anual 2025 de la economía. El próximo domingo, en nuestro programa, ampliaremos sobre las perspectivas 2026. No se lo pierdan. Actividad Económica es auspiciado por MendozaProp.com, el portal inmobiliario más completo, actualizado y seguro de Mendoza. Buscá y encontrá el inmueble que necesitas: fincas, depósitos, locales, casas, alquileres y venta. MendozaProp.com. Entrá, está tu casa. Gano Bombas, 100 años de trayectoria en la venta, instalación y reparación de bombas sumergibles y perforaciones para el sector agropecuario, industrial y consumo. Contamos con equipos de videofilmaciones y grúas de alto alcance. Somos representantes de bombas sumergibles Rotor Pump y Van Sant. Gano Bombas. Visítenos. Tenemos precios muy competitivos en productos y servicios. Desde el distrito Medrano en Rivadavia llegamos con la mejor calidad de huevos de granja a toda la provincia. Familia Village, más de 50 años produciendo huevos de granja de color. Ventas por mayor y menor. Teléfono 026 34 68 25 48. En Diesel Campillay nos especializamos en inyección Common Rail de autos livianos y pesados. Somos servicio especializado Bosch, Denso, Siemens, Delphi y Sexcel. Reparamos bombas inyectoras Standardite de John Deere. Poseemos un sofisticado equipamiento con escáneres de última generación y banco de prueba. Reparación, servicios y repuestos a campo. Diesel Campillay, un prestigio bien merecido en Cuyo. Juan Guillermo Molina 277, Dorrego, Guaymallén. Teléfono 2616-9944-22. Cooperativa Vitivinícola Ingeniero Giagnoni Limitada. Desde 1988, gestionando y apoyando a los productores de uva. Contamos con alta tecnología para elaborar vinos de calidad, siempre junto a Fecovita y al esfuerzo de nuestros viñateros. Frío Este, una empresa líder en la venta de repuestos de refrigeración para toda la zona este. En Frío Este contamos con una amplia variedad de repuestos para la instalación de equipos split. También ofrecemos herramientas, tornillería y productos para línea gas, lavarropas y sistemas de calefacción. Frío Este lo espera para asesorarlo, siempre en su domicilio de Avenida Alem 279 del departamento de San Martín. Hoy, más que nunca, protégete de las enfermedades. En Química Andina ofrecemos una amplia variedad en artículos de limpieza y desinfección. Somos fabricantes: lavandina, amonio cuaternario, alcohol, también jabones para lavarropas y lavavajillas, desodorantes y perfuminas. Atendemos mayoristas y público en general. Química Andina. Cuidamos tu salud y también tu bolsillo. Llegó a Mendoza la primera plaza avícola con precios de la mega industria nacional directo al consumidor final, minoristas y mayoristas, sin intermediarios.
Este primer pronto despacho cuenta con variedad de productos avícolas, pollos, supremas, pechugas, cuartos traseros, milanesas y medallones de pollos prefritos. También huevos AA, directo de Entre Ríos, capital de la ovicultura. Plaza Avícola Mendoza ya abrió sus puertas en la Valle 1301 de San José, Guaymallén. Otra empresa de Grame SRL. La economía podría reactivarse si empiezan a operar los créditos. Consultamos a una referente de nuestra economía local. Bueno, iniciamos este bloque en actividad económica junto a la economista Paula Ariet. ¿Qué tal, Paula? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, un placer estar contigo. Muchas gracias. Como todos los argentinos, estamos preocupados por la economía, preocupados por el empleo, preocupados porque no nos sobra dinero a fin de mes y a veces a muchos le está faltando para llegar a fin de mes, ¿no? Una situación compleja la de este 2026 en donde tal vez la tolerancia social tiene como un fin, ¿no? Más aún cuando se detectan hechos de corrupción, pero de eso no te quiero llevar a ese campo. Sí quiero ahondar en la economía, en el bolsillo de la gente, en la situación real que están pasando todos los argentinos frente a esta problemática. De hecho, si vos escuchás, algunos economistas decían lo más difícil no va a ser el 2025, va a ser el 2026. Y este era como un año muy bisagra para la Argentina. ¿Qué pasa? Hemos tenido pérdida de poder adquisitivo desde hace 15 años y cada vez se nota más en el consumo. El consumo viene cayendo a niveles sumamente importantes. Más allá de que tuvimos un diciembre récord de actividad económica en Argentina, pero dispar. No todos los sectores crecen en igual medida. Y aquellos sectores donde hay más cantidad de gente son un poco los que se ven más afectados. De alguna manera nosotros vemos, si vemos los indicadores que pasa hoy principalmente en Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires, el conurbano, es donde se están cerrando la mayor cantidad de fábricas y es donde estamos viendo la mayor cantidad de puestos de pérdida de empleo. No pasa lo mismo en el interior del país. Estamos viviendo una realidad distinta. Pero ¿qué pasa? Vos lees tanto el noticiero como mirás los principales diarios, hablan fundamentalmente de todo lo que está pasando en Buenos Aires. Caída del consumo fundamental en todos los sectores de la economía. En todos los sectores de la economía por la pérdida de poder adquisitivo del salario. Falta recomposición salarial. Lo que pasa es que tampoco hay mucho margen para hacer recomposición salarial por la caída de las ventas. Entonces es como hay que ir rompiendo y un punto que está pasando es cómo haces esa recomposición salarial si no hay ventas. Entonces ahí yo estimo que el nivel de actividad va a crecer en función de algo que es importantísimo que se dé, que son los créditos. Los créditos tienen que ser un motor de la economía y uno muy importante. Eso todavía no arranca. Yo pensé que iba a arrancar más en febrero, pero todavía no arranca. Y ahí es donde estamos. Y de alguna manera uno de los problemas que tenemos es que la guerra nos está complicando un montón. La guerra está complicando porque siempre hay 4 factores en la economía, 4 precios de la economía que vos los vas a ver reflejados, que va a generar lo que se denomina una inercia inflacionaria. Esos 4 precios de la economía es el precio del dólar, que por ahora está estable, el precio de las tarifas, que aumentaron y van a seguir aumentando porque sigue esa recomposición de tarifas, ese sinceramiento tarifario. El precio de los salarios, el salario es un precio más dentro del producto y como va a haber recomposición en marzo, porque enero y febrero hubo muy poca recomposición, entonces va a haber recomposición en marzo. Y después el precio de los combustibles. El precio de los combustibles después tiene que generar una inercia porque se traslada a todos los precios de la cadena, fundamentalmente, y además pensemos que los combustibles son, de alguna manera, un elemento que es base para producir un montón de productos dentro de la economía. De hecho, nada más que pensar en los envases. Los envases se hacen con petróleo, entonces si aumenta el petróleo, aumenta el precio de los envases o va a aumentar todos los precios de la economía. Y esos 4 precios van a verse impactados y eso va a generar inflación, y la inflación genera pérdida de poder adquisitivo, baja el consumo.
Tocaste un tema, la inflación. El presidente de la Nación habla de que podría llegar a estar, entre comillas, en agosto en menos de 1. ¿Se alcanzará esto? Yo lo veo difícil, me parece que la guerra lo va a complicar más de lo que pensábamos, porque el precio del petróleo es uno de los 4 principales que va a generar esa inercia, entonces va a estar un poco difícil. Hablamos que todos los sectores de la economía están pasando un momento difícil. Sin embargo, hay algunos sectores que están ganando mucho dinero. No son todos, es como yo creo que cada vez hay menos probabilidades de decir todos, ninguno, como cuando uno dice la gente. No hay forma de decir la gente. ¿Qué persona? ¿Qué sector? Hay sectores en la economía que están creciendo y hay sectores en la economía que se están viendo afectados. Seguro, estoy convencida de que no hay forma de llevar la discusión a compramos barato o tenemos trabajo. No podemos generar esa discusión. O sea, no puede ser que la disyuntiva está por ahí. Claro. No pasa por ahí. Van a haber productos que hay que comprarlos afuera porque es más conveniente y van a haber productos que hay que producirlos donde seamos nosotros realmente competitivos. Y eso es como un punto que tenemos que generar. Donde somos competitivos, donde no somos competitivos la están pasando mal y creo que la van a pasar peor. Va a haber una reconfiguración del sistema productivo argentino sin ninguna duda y en eso se van a perder puestos de trabajo. Pero además nosotros estamos viviendo la revolución industrial más importante de la historia. La velocidad a la que está cambiando la producción es tan grande que te va a producir sí o sí una reconfiguración de todo el aparato productivo y laboral. Esa reconfiguración más la crisis está haciendo un cambio tremendo en el mercado laboral argentino, sin ninguna duda. Paula, ¿y qué expectativas tenemos? Sabemos que siempre presentás un informe anual que tiene que ver justamente con los salarios y las compensaciones. Seguramente lo haces este año y estaremos junto a vos. Pero queríamos tener una expectativa, digamos, para la clase trabajadora justamente. ¿Cuáles son esas expectativas que tienen que tener este año? Pensemos, el salario venimos perdiendo poder adquisitivo muy grande. La pérdida más fuerte lo tuvimos 2023. Y hay que acordarse, el 2023 la inflación fue del 211%. No hay que olvidarse ese dato porque ni siquiera estamos hablando de historia. De historia hemos tenido más grandes todavía. La inflación fue del 211 y el salario fue del 165%. Con lo cual ahí se perdieron más de 40 puntos de pérdida de poder adquisitivo. El 2024 recompusimos un poquitito el salario y el 2025 tuvimos a la par, salario y ajuste bastante parecido. ¿Qué va a pasar en el 2026? Le estimamos y queremos que haya dado una recuperación, pero eso va a depender de que haya actividad económica y que haya mejor actividad que la que estamos teniendo. En función de eso, las perspectivas es que este año va a estar un poquito por arriba de la inflación, pero bueno, tiene que haber un crecimiento del consumo sí o sí. Muchísimas gracias, Paula. Un placer compartir contigo. Un gusto. Bueno, así concluimos este bloque junto a la economista Paula Piarias. Actividad Económica es auspiciado por Confíe sus operaciones inmobiliarias en la Valle a Gabriela Díaz Propiedades, lotes, casas y fincas. Inmobiliaria Gabriela Díaz invierte en bienes raíces con profesionales matriculados. Este fin de semana podés disfrutar de un día familiar distinto. Pasar un día de campo, comer una exquisita parrilla, recorrer una granja con 150 animales. Todo muy cerquita del microcentro. Mira. Estancia La Victoria te espera a vos y a tu familia todos los fines de semana al mediodía para pasar un fin de semana distinto y en un paisaje muy mendocino, a solo 15 minutos del centro. Comida tradicional criolla, parrilla, empanadas y otras exquisiteces. Todo libre, solo con reserva previa.
Alpes Sané, 40 años de prestigio nos permiten liderar en instalaciones hidrosanitarias y gas, abarcando el sector industrial, comercial, residencial, salud y hotelero. Nos destacamos en el sector vitivinícola realizando proyectos de ingeniería, obras de instalación, provisión de materiales y equipos de bombeo. Visite nuestro local comercial de la red Disensa en Lisandro Moyano 636 de Las Heras, asociado a marcas líderes para la construcción. Alpes Sané, experiencia y trayectoria respaldan nuestra empresa. Auspicia la columna de Daniel Garro, Value International Group. Iniciamos este tercer bloque junto al licenciado Daniel Garro. Daniel, ¿cómo le va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Daniel, le queremos consultar qué medidas le podrían estar haciendo falta al gobierno nacional para que la población empiece a sentir un alivio en sus finanzas. Bueno, hay por distintas razones, por distintos indicadores que se vienen publicando durante la semana, se han generado una serie de discusiones, de debates respecto del estado actual de la economía, qué es lo que puede estar ocurriendo, por qué aumenta la mora, por qué las empresas en algunos casos les está costando vender más. Genera toda una serie de discusiones también familiares. Entonces me preguntan qué es lo que le está faltando a la economía para que las familias sientan algún alivio, para que las empresas también sientan algún tipo de alivio. Y lo que hay que señalar es que, en primer lugar, no se pueden medir las cosas por sectores o no se pueden medir las cosas en términos generales, porque hay empresas a las cuales les está yendo bien, aún en sectores que pareciera ser que no les está yendo bien si lo miden sectorialmente. ¿Y esto a qué se debe? A que el proceso es hoy, en realidad siempre lo es, pero hoy mucho más, cuando el gobierno cada vez se va corriendo más de la economía para tratar de no intervenir, que es la posición que tiene el gobierno, tratar de no intervenir en economía, es más, quitarle todo tipo de intervención. Entender que lo micro es lo que hoy prima, es decir, la actividad que cada uno haga en forma individual si es una persona, familiar si es una familia, empresarial si es una empresa. ¿Por qué? Simplemente porque cada vez más el gobierno se va retirando de la economía, cada vez más se van bajando algunos impuestos. Y el proceso no es más rápido, no por culpa del gobierno nacional, sino por responsabilidades del Congreso, que obstaculiza permanentemente ir hacia a un esquema de mayor libertad. De la justicia, que por ejemplo ahora en la reforma laboral han sacado cautelares que impiden que la reforma laboral votada en el Congreso se aplique en muchos artículos. Lobbies que se hacen para tratar de que el gobierno pueda llevar a cabo las desregulaciones, las bajas de gasto público que la economía necesita. Gobernadores e intendentes que siguen aumentando el gasto público y la presión tributaria. Esa es la razón por la cual muchas familias o algunas empresas ven problemática la situación. Si el proceso fuera mucho más rápido, hoy estaríamos hablando de otro esquema económico ya implantado en Argentina. Lamentablemente se lucha contra privilegios. Y luchar contra privilegios es un problema porque ralentiza que una determinada medida comience a jugar en favor de las personas. Miremos, por ejemplo, lo que ha pasado en el mercado de alquileres. En el preciso instante que se liberó el mercado, la oferta aumentó. En términos reales, los alquileres han bajado. Nominalmente, obviamente que no, pero la nominalidad, que es un cáncer mental, que es creer que porque yo pagaba 100 en el 2023 y ahora pago 250, me aumentó el alquiler. No, eso está mal visto, sí, porque no se tiene en cuenta el proceso inflacionario en el medio. En términos reales, los alquileres han bajado. Muchos dirán, bueno, pero a mí el salario no me lo aumentaron, pero eso ya no es un problema del esquema de alquiler. Habría que ver en el sector en el cual trabaja esa persona
para ver si esa empresa está generando valor o no, y a lo mejor esa es la razón por la cual no pueden pagar mejores salarios. Ven que el tema empieza a ser microeconómico. Por eso es fundamental que las familias, las empresas, sobre todo las pymes, se profesionalicen y comiencen a estudiar todo este tipo de cosas antes de tomar decisiones. Este es un elemento clave. ¿Por qué? Porque esto ha venido para quedarse en el mundo y en Argentina. Los estados ya no pueden subsidiar más nada porque están en absoluta crisis de déficit, de deuda. En Argentina ni hablar. Entonces no hay más subsidios de tasa ni subsidio de servicios. No hay más subsidios. El Estado no puede solventar más nada, ni puede subsidiar más nada, ni puede seguir gastando plata para tratar de atenuar ciertos impactos como hacía en otros momentos. Entonces, esto es clave comprenderlo porque si no, esto es como está sucediendo con la IA y con tantos avances tecnológicos que están haciendo que incluso todo lo que se llamaba antes un trabajo, un empleo, que esté cambiando de manera radical y de manera muy fuerte en muy corto tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir que el Estado interrumpa esos avances para que yo me sienta más cómodo. No, me tengo que adaptar. Y para eso tengo que aceptar lo que está sucediendo. Entonces, y lo que está sucediendo es que se acabaron los subsidios, se acabó el Estado intentando solucionar las cosas a sectores, a familias y demás. ¿Qué es lo que se necesita para que se sientan mejor? Que entiendan el nuevo escenario que ha venido para quedarse, en lugar de luchar contra eso, de sentirse que están siendo afectados. Hay mucha gente que ya empezó a hacer los cambios y ya le empieza a ir mucho mejor, simplemente porque aceptó y empezó a tomar otro tipo de decisiones. No hay más Estado que venga a ayudar y subsidiar. Al contrario, cada vez va a haber menos Estado subsidiando, cada vez menos gasto. Así que o se comprende lo que está ocurriendo o, lamentablemente, esas empresas van a caer en el transcurso del tiempo. Muchas gracias, Daniel. Felices Pascuas. Hasta el próximo domingo. Chao, hasta la próxima. Auspicia la columna de Daniel Garro, Value International Group. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden, nuestros programas están en nuestro canal de YouTube, Actividad Económica News. También en nuestro portal de noticias, actividadeconomica.com.ar. Desearles a todos ustedes unas felices Pascuas. Los esperamos el próximo domingo a las 11 horas. Hasta pronto.